No vamos a perder más tiempo, vamos a hablar ahora del presente de Cochabamba. Por eso, Cochabamba en la actualidad es el título y nosotros hemos buscado una persona que conozca muy bien Cochabamba y nuestro segundo expositor tiene una visión muy clara del presente cochabambino. Le damos la bienvenida a Javier Bellot. Es ingeniero industrial con una trayectoria muy amplia en el ámbito empresarial. Es socio accionista y gerente de la empresa minera Tecons Minería Agregados, SRL, empresa minera Mayuñahui, SRL, desde 1996 hasta la fecha. Exitosas gestiones en la Cámara Departamental de Minería y actualmente el presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba. ¿Quién mejor que él para decirnos qué podemos decir de Cochabamba en la actualidad? ¿Cómo está la Cochabamba de ahora? Javier, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Muchísimas gracias, un honor tenerte en Ateneo. Bueno, muchas gracias, Paulita. Yo empiezo diciendo de que cuando terminaba de escuchar a Roselena, quedaba impresionado sobre la forma como ha descrito esa Cochabamba del pasado, en la que todos estamos orgullosos, y sentía de pronto que mi camisa se quedaba sin botones, ese orgullo de ser cochabambino. Eh, Cochabamba, ¿cómo está en este momento? Tenemos un problema de gobernabilidad local. Y este no es un tema nuevo, es un tema que lo venimos arrastrando los últimos 10 años, porque, bueno, definitivamente no hemos tenido la suerte que tienen otras regiones. Tienes un gobernador de un partido político y tienes un alcalde del otro, y en vez de ponerse de acuerdo, empiezan a buscarse problemas. Y para superar sus diferencias, y cuando se sienten prácticamente contra la pared, se unen, pero para defenderse ellos y no defender los intereses de la región. Ahora, eso nos ha llevado que en los últimos prácticamente 20 años, a partir de lo que fue la Guerra del Agua, ha afectado muy duro a Cochabamba. Y eso ha ocasionado de que haya mucha migración de nuestra economía hacia otras regiones. Pero eso tiene hitos muy importantes. Uno de los hitos es de que el año 2000 se inaugura la carretera Cochabamba-Beni, y toda nuestra transacción económica que hacíamos con el Beni migra hacia Santa Cruz, porque se inaugura la carretera Cochabamba-Santa Cruz, y a Cochabamba no llega nunca más ni una huacahuaca. Entonces, esos elementos han incidido enormemente en nuestra economía. Pero, ¿qué es lo importante ahora? Que tenemos 2 millones de habitantes, ha habido una fuerte migración hacia Cochabamba, y Cochabamba no ha sabido dar respuestas, algo que anotaba Roselena en la descripción que hacía. En los años 1900 hubo importantes ingenieros y arquitectos que hicieron un esfuerzo de planificar una ciudad, y esa planificación en el tiempo empezó a deteriorarse a tal punto de que hemos llegado a la situación en la que estamos. Tenemos prácticamente estar sometidos al capricho de una parte de la población de Cochabamba, que cuando ellos deciden no se bota la basura, o estar con vecinos que están muy molestos con las aguas servidas en la zona sur, o definitivamente que tienes problemas con la terminal, que cuando se quiere hacer un proyecto nuevo se oponen y aparecen otros factores. Y eso nos está mostrando con mucha claridad que esa ausencia de gobierno y gobernabilidad local ha deteriorado toda posibilidad de buscar acuerdos. Ahora, lo que es importante en esto es que este suceso de la epidemia, también Roselena describió que en algún momento Cochabamba sufrió una epidemia. Y esas epidemias se vivieron en los años 1919, 1920, pero casualmente los cochabambinos fueron los más audaces en revertir. Yo agregaría en tu descripción, querida Roselena, te olvidaste de describir que en cada jardín, en cada huerto, había un sinnúmero de plantas medicinales a los que acudían los cochabambinos. En esta crisis, esas huertas, esos jardines que todavía estuvieron vigentes, han servido para desarrollar muchas estrategias de superar la crisis. Y esas estrategias nacieron en los cochabambinos. Muchos cochabambinos que hicieron preparados de cócteles de cebolla,
cócteles de ajo, cócteles con matico y cuantos otros productos les permitieron superar la crisis sanitaria. Y esta crisis sanitaria nos ha llevado a algo que es muy importante, querida Paula, y a todos los que hoy nos escuchan. Primero, que ha puesto en evidencia una debilidad de Estado, ha puesto en evidencia la necesidad de repensar Cochabamba, porque son los elementos en los que la economía se funda, en la confianza, en la credibilidad, en la organización, en la capacidad de plantear soluciones. Pero lo que hemos visto desde que estábamos muy acostumbrados a un modelo económico y de estructura social demasiado dependiente de las autoridades. Y eso realmente ha sido malo, pero ha sido muy bueno. ¿Por qué bueno? Porque ahora es cuando los cochabambinos han demostrado que no son capaces de plantear sus propias soluciones. Somos una de las regiones que exporta muy poco a nivel nacional, apenas 348 millones de dólares año. Pero sin embargo, después de la caída del precio de los hidrocarburos y del deterioro de los minerales, ahora la oportunidad es de los cochabambinos. ¿Por qué? Porque definitivamente su economía es diversa. Su economía le va a permitir prácticamente resolver los grandes desafíos, o sea, plantear soluciones a los grandes desafíos que se tienen. Y en eso, uno de los elementos fundamentales es que Cochabamba tiene que resolver sus problemas de conectividad. Tenemos que recuperar el YOIT, nos olvidamos del YOIT. El YOIT jugó un rol protagónico en la guerra del Chaco, jugó un rol protagónico en la economía del país. Y bueno, no los quitaron. Ahora, si no hay YOIT, habrá alguna otra aerolínea que nos tiene que conectar al mundo, nos tiene que conectar con Norteamérica, Europa y el resto de la región. ¿Por qué? Porque definitivamente hay una particularidad que tiene Cochabamba. Toda la producción y capacidad exportadora se funda esencialmente en productos de alto valor agregado. Ahora, otro de los elementos que son esenciales es que se ha soñado demasiado con una ciudad del turismo. Muy bien, perfecto, tenemos una diversidad espectacular en materia gastronómica, pero eso no puede ir acompañado de que vengan a visitarnos solo por comer. Nos tienen que visitar por otros elementos más, y esa particularidad es el turismo de salud. Pero resulta de que Cochabamba en este momento, cuando empiezas a mirar el río Rocha, la laguna, y empiezas a mirar muchas otras cosas, tienes un río Rocha contaminado, tienes basura en todo lado, tienes autoridades que no hacen lo suficiente para superar. Y bueno, y además te vas al Parque Tunari y te encuentras con que la ciudad prácticamente está cubierta de un manto negro de polución. Entonces, ¿cómo plantear una ciudad que motive a venir por un tema de salud? Pues las soluciones las vamos a ir planteando. Entre esas, uno de los elementos importantes que un grupo de profesionales cochabambinos, que de paso te debo decir, Paola, debemos sentirnos orgullosos de médicos, y en esto mi anécdota, cito a la doctora Janet Jordán, que es la vicepresidenta del Colegio Médico, que fue quien prácticamente, ¿cómo podía un empresario involucrarse en materia económica y por qué tendría que hacerlo? Porque el rol es de los médicos y de las autoridades resolver el tema de salud. Pero cuando la escuchas a esta doctora, empieza a reflejarte la realidad en la que se está viviendo en el sistema de salud que tiene Cochabamba. Y cuando vas viendo, es que esas deficiencias podrían haber sido resueltas no por los médicos, por empresarios, por ingenieros, por agrónomos, por arquitectos. ¿Por qué? Porque ese esfuerzo que hicieron en los años 1900 por planificar la ciudad ya no estaba planificada. Es una ciudad improvisada. A tal punto de que somos el único departamento que tiene un solo hospital de tercer nivel. La Paz tiene 5, Santa Cruz tiene 6, Beni tiene 1, y las otras regiones también tienen 1 o 2. Y Cochabamba, que tiene una población de más de 2 millones de habitantes, tiene un solo hospital de tercer nivel. ¡Wow!
Son elementos que no debería de haber sucedido. Pero claro, los cochabambinos no hemos dicho, no, no, no. Si tenemos pocos hospitales, tenemos que desarrollar nuevas estrategias. Y entre esas estrategias hemos buscado soluciones y es por eso de que mi presentación le hemos llamado la Ciudad del Sol. ¿Por qué? Porque da la casualidad de que el sol fue la solución en los años 1918-1920, junto con el consumo de la vitamina D, que hoy por hoy esa va a ser la solución a la pandemia. No, claro, no está trascendiendo porque seguramente el que lo presentó no fue la Universidad de Boston o la Universidad de Harvard. La presentaron un grupo de profesionales que definitivamente configuraron un planteamiento. Pero aquí vienen los planteamientos sanitarios. ¿Sabían ustedes que Cochabamba no necesita botadero? ¿Sí? Porque los cochabaminos tienen ese compromiso de seleccionar la basura y algún alcalde se le ocurrió prácticamente decir, no, vamos a meter toda la basura en un contenedor y lo vamos a llevar al botadero de cara a cara. Es impresionante. Yo, personalmente, todas las veces que viene el basurero, salgo con mis bolsitas de basura seleccionadas y veo la misma actitud de mis vecinos. Pero qué barbaridad. Toda esa basura la mete en un solo camión y se mezcla. ¿Qué es lo que había que haber hecho? Simple y llanamente recoger la basura en forma diferenciada y tratarla en forma diferenciada. Ahí no necesitas botadero. En el tema del agua, lo propio. No necesitas tener a unos vecinos en Albarrancho soportando olores cuando podrías tú separar el agua, y esa debería de ser una estrategia regional en la que si tú separas el agua, esas aguas sean tratadas inclusive dentro de casa. Y ese es un tema que lo hacía en el pasado. Cada cochabambino tenía su propio sistema de resolver los problemas de sus desechos locales. Y en el tema de la terminal, por ejemplo, ¿por qué necesitamos tener una terminal cuando de pronto se puede apropiar el modelo que tienen los neoyorquinos? En Nueva York no he visto de que haya una terminal. Son lugares clave donde los buses llegan en un horario preciso, muy bien planificado, espera un grupo de gente, sube al bus y se va. No necesitas de una terminal. ¿Qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que hemos hecho? Es congestionar una ciudad. ¿Y qué es lo que es peor? Es de que nuestras autoridades han distraído nuestros recursos en temas que no eran necesarios. Cochabamba tiene un problema. ¿Por qué se concentra? Y esto lo hablábamos con Mario, lo recuerdo a Mario hace más de 30 años, cuando se discutía el tema de que si Cochabamba crecía en forma horizontal o crecía en forma vertical. Claro, había que conservar el patrimonio cultural y artístico, y por eso es de que había que evitar que haya un crecimiento vertical en el centro de la ciudad. Pero alguien entendió mal la figura y Cochabamba se expandió a tal punto que todas sus campiñas se deterioraron, y esas campiñas que nos deberían de estar ofreciendo producción de flores con alto valor agregado y toda una diversidad de productos que los que nos gustan a nosotros, a los cochabambinos, que se basa esencialmente en los aromas, en los olores, en los sabores y en todos esos elementos, son productos con alto valor agregado que nos genera ventajas comparativas para poder llegar a conquistar mercados en el exterior. Pero bueno, no nos vamos a quejar. Ahora tenemos los mercados. En el tema de los mercados, Cochabamba también, Roselena, seguramente reflejarás en tu historia que Cochabamba no solamente no se centraba en un solo mercado, habían varios mercados. Cochabamba se descentralizaba. No sé en qué momento Cochabamba ha vuelto a centralizarse, y esa centralización nos lleva a tener una población expuesta permanentemente a la aglomeración y al contagio. Pero bueno, lo que es más importante de esto, ¿qué es lo que tenemos que ver de Cochabamba hacia resolver el tema económico? Cochabamba necesita recuperar su capacidad de conectividad aérea, conectividad terrestre y conectividad férrea. Cochabamba ha perdido su tren.
¿Por qué? Pues quien tenía que haber actuado en su momento no lo hizo, y lo que debemos hacer es buscar. Ya, perfecto, hay un ensayo de tren, el tren metropolitano, que esperemos de que vaya generando las bases de un comportamiento del uso del tren, pero definitivamente tenemos que ser más audaces y ver esa Cochabamba conectada al Océano Atlántico y el Pacífico por un sistema de tren. Ahora, tenemos que volver a conectarnos por la hidrovía de Chilo-Mamoré, y no podemos dejar de pensar en la carretera Cochabamba-Beni. Eso no quiere decir de que estemos defendiendo un proyecto de pasar por el TIMNI. Pasar por el TIMNI suponía más creatividad, más un comportamiento diferente, de evitar que se deteriore el TIMNI. Hay muchas cosas que se han podido hacer en torno a pasar a través de parques demasiado sensibles, pero bueno, si ahora hay que buscar otras rutas, hay que buscarlas. Ahora, conectarse hacia el sur. Necesitamos potenciar nuestros mercados como región, porque no hacerlo, 2 millones de habitantes requieren y demandan oportunidades económicas. Y si nosotros no tenemos la capacidad de plantear soluciones y respuesta a esos 2 millones de habitantes, Cochabamba en los próximos años va a seguir acelerando su condición de ser una ciudad-mercado, como lo que habría sido en los años 1900. Pero aquí viene un elemento muy importante. Cochabamba no ha perdido su condición de servicios. En los años 1900 tenía una característica. Gran parte de los que eran dueños de las mulas, de los caballos y de los burros que transportaban la carga de oriente a occidente, estaba pues en Cochabamba. Y da la casualidad que ahora les paso un siguiente dato. Hay 10.000 camiones de la carga internacional que maneja toda la carga de Bolivia, que representa más del 60% del parque automotor de transporte de carga nacional, está en Cochabamba. Los mayores transportadores de carga están en Cochabamba. Entonces, eso algo nos está diciendo. Nos está diciendo que es una región de servicios, una región de comercio, pero también es una región de producción. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? No podemos seguir teniendo autoridades con una visión mesiánica. Necesitamos autoridades que estén comprometidas a poder dialogar e interactuar con toda la sociedad civil organizada. Porque hasta ahora todo lo que se ha ido haciendo ha sido prácticamente en función a la visión del alcalde o la visión del gobernador, cuando en realidad lo que debería de hacerse es lo que Cochabamba siempre hizo: construir las soluciones con todos los actores para buscar soluciones consensuadas. Y eso es realmente fatal. Fatal. ¿Por qué? Porque a un alcalde se le ocurre hacer un distribuidor, no lo ha dialogado con nadie, pues probablemente con 5, 6, 7, 8 personas o 1 o 2 organizaciones, pero no han tenido la visión de poder resolver los problemas de conectividad e interacción de la ciudadanía de una forma diferente. ¿Y por qué tengo que expresar todos estos temas si todos esperarían que los empresarios deberían de estar relacionados solo a la economía? No, señores. La actividad económica se funda esencialmente en la forma como se planifica y cómo genera seguridad y confianza a los actores económicos. Y si los empresarios a partir de hoy no tomamos un rol protagónico en incidir, en visionar, en buscar soluciones, pues definitivamente vamos a tener que seguir quejándonos de que se están yendo empresas de Cochabamba, que tenemos muy limitada nuestra capacidad productiva. Miren ustedes el Parque Industrial Santibáñez, un sueño de hace 30 años. Cuando llegamos a la presidencia de la federación, habían 32 empresas ahí languideciendo porque no tenían energía eléctrica eficiente, no tenían comunicaciones, no tenían agua. Hoy, ojalá, en los próximos días vamos a inaugurar la presa San Martín, vamos a inaugurar el puente sobre el río Vilavila. Pero lo que es más importante, ahora las empresas tienen energía estable, tienen comunicación estable. ¿Qué era? Era cuestión de voluntad. Nada más que de voluntad y de un trabajo conjunto, no de Mesías, sino
hacer que se trabaje en conjunto, entre todos, trabajar en equipo. Y esa es una particularidad de Cochabamba, porque cuando tú vas al área rural, ahí prácticamente cuando se hace una limpia de sequía, no limpia uno, limpia toda la comunidad. Cuando se hace un camino, no sale una persona, sale toda la comunidad. Y esa característica de los cochabambinos las hemos ido olvidando. Y ese olvido de las buenas prácticas sanitarias, por ejemplo, de este último periodo, olvidarnos de nuestros huertos, olvidarnos de muchas cosas, nos ha llevado a esta situación de crisis, cuando podíamos haber vencido muy solventemente. Lamentablemente, se ha configurado la tríada de la desgracia cochabambina. Un gobierno central totalmente apático con Cochabamba. Un gobierno departamental que no sabía ni dónde estaba parado. Y un gobierno municipal que estaba más preocupado y ocupado por otro tipo de objetivos que el objetivo mismo de la región. Entonces, y un consejo municipal perdido en el planeta, igual que una asamblea legislativa departamental que no saben hasta ahora cuál es su rol real que tienen que desarrollar. ¿Qué tenemos que hacer en Cochabamba? Primero, un sacudón a todos nuestros queridos gobernantes y la gente que está ahí en la acción pública. Primero, de que hay una cosa que es importante, y esto permítanme parafrasear a Albert Einstein. Él dice de que no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos más de lo mismo. Y lo cierto es de que creo que nos hemos acostumbrado a hacer más de lo mismo. Y si queremos cambiar, tenemos que hacer cosas diferentes. Y esas cosas diferentes tienen que marcarse en la gente que se involucre. Hoy escuchaba a una líder joven de Cochabamba que decía, nosotros los jóvenes tenemos que ser protagonistas en nuestro futuro. Y tiene razón. ¿Por qué? Porque si vamos a seguir esperando de que las autoridades sean las que planteen soluciones, estamos perdidos. Ahora, una de las cosas que es importante, y con esto voy terminando, la creatividad nace en la angustia como el día nace en la noche, también decía Albert Einstein. Y lo cierto es de que esta crisis sanitaria que hemos vivido nos ha llevado a ser más creativos. Y nos tiene que configurar formas mucho más reales de poder evaluar de qué es lo que hemos hecho mal y qué es lo que tenemos que hacer bien. Hemos hecho mal en no desarrollar estrategias para el uso del agua. Hemos hecho mal en no planificar una ciudad, y es una ciudad tranca, hay demasiado congestionamiento. Hemos hecho mal en no planificar adecuadamente nuestro espacio territorial. Tenemos edificios por todo lado de una forma totalmente desordenada y caótica. Muchas campiñas que ya están siendo prácticamente ocupadas. Y lo que es peor es de que ahora Cochabamba había sido una de las regiones que produce más energía eléctrica y tenemos la energía más cara de todo Latinoamérica. Entonces, ahí necesitamos gobernantes audaces que impulsen directamente todo lo que es la economía a partir de las fortalezas que localmente tiene. Cochabamba es una región de oportunidades. Necesitamos trabajar en forma conjunta. Necesitamos rearticularnos, y esa rearticulación pasa por tener buenas prácticas de interacción, y en eso comentarles lo que hemos venido haciendo como estrategia. Hemos creado la plataforma Tunari Sin Fuego, donde ahí no se distingue quién es rico, quién es pobre, no se distingue quién es, que se dice es hombre o es mujer, o de qué profesión es. Todos participan al unísono en un objetivo común, que es evitar de que haya incendio en el Parque Tunari. Hemos creado la plataforma Cochabamba Sin Virus. Ahí no se distingue quién es científico, o quién es médico, o quién es veterinario. Cada cual contribuye con sus criterios, y ahí es donde nació la estrategia de las barreras, que se ha aplicado muy eficientemente en esta crisis. No habíamos buscado protagonismo, no habíamos buscado de que nos pongan el pin en la solapa porque hicimos bien las cosas, sino el objetivo era superar la crisis. ¿Qué hemos hecho?
Hemos trabajado en eso que la misma OMS se opuso y nos engañó, nos dijo de que no era necesario utilizar el barbijo. ¿Y saben qué? En Cochabamba fuimos los primeros en hacer nuestras campañas sobre el uso del barbijo y fuimos los primeros en fabricar nuestros propios barbijos. Son barbijos del mes de abril que fueron fabricados en tela. Ese tipo de acciones nos tiene que permitir reconstruir ese enmayado que tenía Cochabamba en el pasado para poder empezar a planificar y soñar su futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Javier Bellot por su intervención, una mirada bastante amplia a la Cochabamba actual, a lo que actualmente tenemos en nuestro departamento.